Saludos tróspidos snorkis, bienvenidos una vez más a este vuestro canal de YouTube, La Casa Snorky, donde vivimos con pasión, con amor, con entrega, con buen rollo, los estrenos más importantes, más sonados del año, tanto en cine como en series, tanto en plataformas como en salas de cine. Y en este caso vengo aquí una vez más a mi querida Casa Snorky a comentaros uno de los estrenos sin duda importantes y que van a dar que hablar de este verano, ¿verdad? Películas veraniegas que tanto nos gusta a los cinéfilos visitar en nuestro tiempo libre o también en nuestro tiempo, por supuesto, donde trabajamos y queremos buscar siempre un hueco libre en verano para ir a visitar las salas de cine, tanto los cines de verano como las salas convencionales. Y en este caso vengo a comentar una película que he tenido ocasión ya de ver, ¿no? Que es una película que llegará en breves a España y que en algunos países también de Hispanoamérica llegará en agosto, dependiendo del país, la fecha cambia bastante. Es una película que ha tenido bastante disparidad en cuanto a fecha de estreno. Estoy hablando, por supuesto, de Bike Riders, como tendréis también en el título. Y es una película que sin duda a los amantes del cine de moteros, de clásicos como Easy Rider, con aquellos míticos actores Dennis Hopper y Peter Fonda, o las míticas series Los Hijos de la Anarquía, o películas como The White One, con Marlon Brando del año 53, son películas que están presentes aquí en esta película, que sin duda homenajea también a estos grandes clásicos del cine de moteros. Y ahora pasaré a comentar en detalle, por encima, sin spoilers, por supuesto, como siempre, podéis estar tranquilos de que aquí no va a haber ningún tipo de dato revelador sobre lo que me ha parecido a mí una película que homenajea y que hace gala también de ciertas virtudes de este tipo de cine, y voy a comentaros, tras la introducción, lo que me ha parecido a mí en líneas generales una película que sin duda creo que tiene que ser vista en salas de cine. Así que sin más dilación, como siempre, dentro vídeo. Pues tras esta introducción, como siempre ya clásica aquí en la Casa Snorky, vengo a comentaros The Bike Riders, una película que viene de la mano del director estadounidense Jeff Nichols. Jeff Nichols, que entre otras cosas lo conoceréis por la película Loving del año 2016, con Ruth Negga y con Joel Edgerton, que tuvo bastantes nominaciones tanto en los Oscars como en toda la temporada de premios, incluso en el Festival de Cannes. Un director más que reconocido, director y guionista, que en este caso para traernos esta película, que está a cargo de él tanto en la dirección como en el guión, se inspira en la novela o en el libro, la novela homónima fotográfica de Danny Lyon, fotógrafo que en 1968 publicó esta novela con fotos, este libro fotográfico, donde documentó la convivencia que tuvo con el Club de los Moteros del Medio Oeste entre los años 1963 y 1967. Recordar que esta historia está inspirada en este libro fotográfico, pero que los personajes que vamos a ver aquí son personajes totalmente de ficción, que como ya os he comentado, se basan en esta historia que documentó en su momento el mítico fotógrafo Danny Lyon. Jeff Nichols nos trae aquí una historia interesante de moteros donde va a jugar a potenciar algo importante, ¿no?, en esta película, que sin duda es una de sus grandes virtudes, que es el tema del elenco, el reparto de esta estelar que tiene. Esta película es uno de los puntos fuertes y la historia viene de la mano sobre todo desde el punto de vista femenino. El personaje de Jodie Comer va a ser fundamental en la narración vamos a ver a través de sus ojos, de su experiencia, vamos a ver lo que se desarrolla alrededor de un grupo que empieza en un punto y termina en otro. Ese es otro de los puntos interesantes de una historia que va también de valores y de cómo un grupo puede llegar a transformarse cuando pasa de ser una familia a ser un grupo multitudinario donde se desvirtúa la esencia de lo que fue el germen, el origen del grupo en cuestión, y ese es uno de los puntos fuertes, ¿no? Ver esa transformación que viene de la mano del relato que nos va a traer Jodie Comer
con el periodista que va constantemente con ella en la película, y vamos a ver cómo temas tan importantes como el amor, la pasión, la pérdida de valores, como comentaba, van a vertebrar una historia que sin duda juega a posicionar los distintos tipos de caracteres que nos ofrece cada personaje, sobre todo de la mano de grandes actores como Austin Butler, Tom Hardy o la propia Jodie Comer, aunque también hay actores importantes en el reparto, en lo que son los secundarios, pero digamos que el corazón de la historia está precisamente en estos personajes, ¿no? Y la película sabe muy bien potenciar ese tipo de cosas y las situaciones que están alrededor de estos personajes. Y vamos a ver cómo el personaje de Jodie Comer nos relata un viaje y cómo ese viaje le influye a ella y cómo ve ella la situación con los demás, ¿no? Yo creo que ahí es donde está un poco la parte fuerte de la película. Todo este tema de las relaciones que se van estableciendo, cómo va cambiando la situación a medida que el grupo de moteros se va haciendo cada vez más grande y de los problemas que eso conlleva, ¿no? Yo creo que ese camino, esa experiencia que emprende el espectador viajando con los personajes a través de la mirada del personaje de Jodie Comer, creo que es la gran virtud y sobre todo porque sabe tocar temas que tocan la fibra sensible, ¿no? Como comentaba, temas emocionales, viscerales, cambios, cómo se desvirtúa lo más básico, lo más esencial de un grupo que tenía mucho corazón, que tenía mucho potencial, que tenía alma y que vamos a ver cómo sufre un cambio muy brusco a lo largo de la película. Y la película va, pues, evidentemente, de contextualizar y dar un poco de situación a cómo cambia este grupo entre los años, en esa situación de ficción, con los Vándalos de Chicago, que es el grupo en cuestión, y vamos a ver cómo pasa desde el año, creo que es el año 1965 hasta comienzos de los 70, te va narrando un poco la película, pues todo lo que sucede. Esa sería por una parte las virtudes de esta película. Sin embargo, creo, desde mi punto de vista, que precisamente porque la película va de jugar con las emociones, creo que esa parte es interesante en la puesta en escena, en todo el contexto, todo lo que se ve alrededor de las figuras centrales de la historia. También es verdad que a ciertos momentos les falta algo más de contextualización para poder entender mejor ciertos cambios, para poder entender mejor ciertas situaciones, ciertos conflictos que se suceden a lo largo del tiempo que tienen estos moteros juntos y que van viviendo y que agrandan su propia leyenda, ¿no? Vamos a ver este camino donde el grupo se hace cada vez más mítico, más legendario, y creo que en ese cambio, en ese proceso de transformación, sí que es verdad que se producen ciertas elipsis narrativas que creo que a veces no ayudan a la narración, ¿no? Las elipsis narrativas, como he comentado algunas veces, tienen la función principal, entre otras cosas, de obviar información irrelevante, ¿no? Yo creo que aquí se omite información que hubiera sido precisamente importante, que era necesaria, para que ciertos momentos climáticos en la historia tuvieran como más fuerza, ¿no? Como más contexto, para que llegaras a conectar un poco más. Conectas con los personajes, pero sí que es verdad que tienes la sensación de que falta algo más, ¿verdad? Que tiene un poquito más de... algunos momentos tienen esa fuerza audiovisual potente, sobre todo en las conversaciones. Vais a ver cuando interactúan los personajes de Tom Hardy, de Austin Butler, de Jodie Comer. Ahí es donde la película gana muchos enteros, muchísimos. Incluso hay un problema principal en la película, hay una especie de, no voy a decir villano, pero sí un poco el antagonista que te presenta la historia, y hay algunos momentos con él que tienen también su fuerza, su garra, pero que les ha faltado esa última pata para montar bien del todo o armar del todo bien la mesa, ¿verdad? Por hacer un poco la analogía. Y creo que es donde la película te acaba dejando un pozo un poco menor, ¿no? Yo creo que desaprovecha ciertos momentos para que la carga dramática emocional que tiene la película en algunos momentos hubiera sido mucho más grande, ¿no? Que la envergadura de la historia, del relato, hubiera sido mucho más potente en ese sentido, ¿no? Creo que por ahí la película falla un poco más, porque la película sin duda tiene grandes virtudes, como comentaba, y creo que es una película que está muy cuidada en líneas generales, el vestuario, como comentaba, las interpretaciones. Sí que es cierto que luego la banda sonora me ha parecido un poco más ausente, no en cambio la edición y mezcla de sonido, que sí que tiene un papel importante, ¿no? Por las motos y demás y todo el
la atmósfera que se genera alrededor de todo esto. Creo que es importante que ese apartado también esté ahí, y está, por supuesto. Pero bueno, yo creo que al final es una película que tiene más virtudes que defectos, creo yo. Yo estuve dudando hasta última hora si darle entre las 3 estrellas y las 3,5. Estaría un poco ahí, se mueve un poco ahí. Creo que no llega a ser una película ni de lejos para suspender, y tampoco llega a ser esa película brillante que se ha estado comentando esos meses. Creo que está muy lejos de eso. Creo que es un producto que a los que les guste este tipo de cine, que además otra de las grandes ventajas que tiene esta película es que homenajea, rinde homenaje a ciertos clásicos, lo vais a ver, algunos los mencioné ya en este vídeo, pero vais a ver que tiene esos detalles, ¿no? Que yo creo que a los que les guste el cine clásico de este tipo de películas, pues les va a gustar, ¿no? Sobre todo porque lo hace suyo también, no se limita simplemente a ser hacer guiños, que los hace, evidentemente, sino también se respira un poco la esencia de ese tipo de cine, ¿verdad? Y eso, creo, quieras que no, al que le guste este tipo de cine, pues le va a encandilar, ¿no? Va a conseguir embelesarle, y creo que eso es importante, ¿no? Sobre todo cuando sabes a qué tipo de público te diriges. Yo creo que es una película que va a gustar moderadamente al público general, sobre todo a los que les guste este tipo de cine les va a gustar quizá a lo mejor un poquito más. No llega a ser una película especialmente brillante, creo que desaprovecha una parte importante de su potencial, pero también creo que tiene por otro lado otras virtudes que al final la convierten en un producto sin duda atractivo, y que yo desde aquí os recomiendo sin duda que vayáis a visitar como siempre a las salas de cine, y más en los tiempos que corren. Como os digo, creo que es una oportunidad perfecta para ver una película que tiene sus momentos divertidos, tiene su carga emocional, creo que tiene un poco de todo, y yo creo que al final esa variedad es lo que la convierte en algo interesante, cuanto menos, ¿verdad? Así que hasta aquí un poco mi crítica en general, sin spoilers, de una película que os animo, os recomiendo siempre que podáis visitar en salas de cine, y que creo que, sin llegar a ser nada espectacular, nada que, como se suele decir coloquialmente, os vuela la cabeza, creo que sí va a ser una película de esas que vale la pena para una buena tarde de cine en verano, que es algo rutinario, clásico dentro ya de los meses veraniegos. Así que bueno, desde aquí esperar y desear que la disfrutéis mucho en salas de cine. Acordaos de dejarnos un buen like por aquí, comentarnos también abajo en la caja de comentarios, os responderemos cualquier duda que tengáis antes de ver la película, o ya después, cuando ya la hayáis visto, pues también, sin duda, por supuesto, os responderemos. Así que bueno, hasta aquí mi crítica de hoy. Gracias nuevamente a la Casa Snorky, gracias a toda la gente por el apoyo, y como digo siempre, viva la trospicidad, que la trospicidad no es solamente una palabra, sino es una forma de entender la vida. Adiós.